Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver el UART por software. Anteriormente hemos estado trabajando con un solo puerto serial, pero ahora una ventaja que tiene el microcontrolador es que se puede generar un segundo puerto serial y de esta forma tener dos puertos seriales. Pero ¿cuál es la finalidad de tener dos puertos seriales en vez de un solo puerto? Pues bueno, cuando se requiere extraer información de varios dispositivos, pues a veces es necesario generar otro puerto serial. Por ejemplo, un puerto se puede utilizar para comunicar un ordenador y el microcontrolador, y el otro puerto puede ser un sensor, puede ser un Wi-Fi, un GPS o cualquier sensor que se comunique con el protocolo UART o USART. Entonces, esta sería la importancia de tener un segundo puerto alternativo para recibir información y únicamente se tendrá que agregar un parámetro que se llama identificador. La configuración sería la misma, como pueden observar se sigue utilizando esta directiva, se coloca la velocidad a 9600 baudios, los bits, la paridad, los pines de TX y RX y después de esto se le coloca el parámetro que es el identificador y se hace mediante esta instrucción stream. Después se le coloca el símbolo de igual y posteriormente lleva el nombre que va a llevar el identificador. Este nombre puede ser el que ustedes elijan, pero lo tiene que llevar para que así el microcontrolador sepa cuál puerto va a funcionar para cada acción. Por ejemplo, supongamos que este primer puerto va a ser para un Bluetooth y el segundo puerto va a ser para comunicarse con el ordenador. Y como pueden observar en esta parte se puede utilizar cualquier pin del microcontrolador para generar el segundo puerto serial. En este caso se estará utilizando el pin C4 y el pin C5 para el segundo puerto serial. Y bueno, las instrucciones para enviar y recibir datos por el puerto serial serán similares a las anteriores. Para transmitir datos se estará utilizando la instrucción fprint, la cual lleva dos parámetros. El primero es el identificador y el segundo parámetro son los datos que se van a enviar. Después, esta instrucción será para recibir datos de tipo carácter y será la instrucción get y el único parámetro será el identificador. Después, esta instrucción será para recibir cadenas de caracteres, la cual pertenece a fgets y también llevará dos parámetros, el identificador y después la cadena a recibir. Y por último, esta instrucción será para recibir cadenas de caracteres y el identificador llevará por nombre SPIC. Cuando se va a utilizar esta instrucción, obligatoriamente se debe colocar este nombre porque así lo requiere esta función. Cabe mencionar que esta función únicamente estará funcionando cuando se incluya la librería getString. Estas tres instrucciones no será necesario incluir esta librería, únicamente incluyendo la librería stdio. Esta cuarta instrucción se estará utilizando más adelante. Por el momento únicamente se estarán utilizando estas tres. Y bueno, este será el primer ejemplo que vamos a realizar para recibir caracteres a través de un puerto serial e imprimir el dato que se recibió por el segundo puerto serial. Y el segundo ejemplo que vamos a ver es para recibir una cadena de caracteres. Con el primer puerto serial se estará recibiendo la cadena y con el segundo puerto serial se estará imprimiendo la cadena recibida. Para este primer ejemplo vamos a recibir un carácter utilizando el primer puerto serial y después mediante el segundo puerto serial se estará imprimiendo el dato recibido y a su vez se van a tomar dos decisiones dependiendo del carácter que se ha recibido. Primero se configura el primer puerto serial que va a ser para conectar un Bluetooth y el segundo puerto serial será para comunicar el microcontrolador con el ordenador. Después se incluye la librería stdio.h y se define un LED que va a estar conectado en el pin de 1. Después se declara una variable de tipo char para recibir el carácter por el primer puerto serial que va a pertenecer al Bluetooth. Inicialmente, dentro del programa principal, el LED va a estar apagado. Después se hace la verificación si se han recibido datos por el primer puerto serial, en este caso será el Bluetooth. Y como pueden observar, dentro de la instrucción kbhit se le agrega el parámetro del identificador, que viene siendo el puerto serial donde va a estar conectado el Bluetooth. Y aquí entre paréntesis se coloca ese parámetro. Posteriormente, se recibe el dato utilizando la instrucción get y entre paréntesis se coloca el identificador que también viene siendo el Bluetooth y después utilizando la instrucción fprint se va a imprimir el dato que recibió el primer puerto serial por el segundo puerto serial que va a pertenecer al ordenador. Y para eso se coloca el nombre del identificador, en este caso es para comunicar el microcontrolador con el ordenador. Después se coloca el dato que se va a imprimir, en este caso es el carácter, se coloca tanto por ciento C y con esta instrucción se estará imprimiendo el dato que se recibió por el Bluetooth. Y aquí se colocó una estructura switch para hacer una comparación del carácter que se ha recibido. Por ejemplo, si el carácter recibido por el Bluetooth es el 1, pues se va a encender un LED y se va a imprimir un mensaje por el segundo puerto serial. De lo contrario, si se recibe el carácter 0 por el Bluetooth, se va a apagar un LED y a su vez se va a enviar un mensaje a través del segundo puerto serial para indicar que el LED está apagado. Vamos a pasar a la simulación para que veas su funcionamiento.
Como puedes observar, ahora tengo dos puertos seriales. El primero va a ser para el ordenador y el segundo va a ser para el Bluetooth. Primero los datos se van a recibir por el Bluetooth y después ese dato se va a imprimir en el segundo puerto que pertenece al ordenador. Voy a darle play a la simulación. Y cuando le dan play, ahora verán dos terminales virtuales. La terminal de abajo pertenece al Bluetooth y el segundo terminal, que es el de arriba, pertenece al ordenador. Voy a enviarle un dato, por ejemplo el 3. Y como pueden observar, se envía el dato por el primer terminal que pertenece al Bluetooth y después se imprime en el segundo terminal que viene siendo el ordenador. Ahora voy a enviarle el carácter 1 y como pueden observar se enciende el LED y a su vez se imprime un mensaje a través del segundo puerto serial indicando que el LED está encendido. Le envío el carácter 0 y vemos que se apaga el LED y a su vez imprime el mensaje indicando que el LED está apagado. Y de esta forma se pueden simular dos puertos seriales. El primero viene siendo el Bluetooth y el segundo puerto sería el ordenador. Como pueden observar funciona correctamente. Ahora vamos a enviarle una cadena de caracteres. Primero, se tiene la configuración de los dos puertos virtuales. El primero va a ser para el Bluetooth y el segundo puerto va a ser para el ordenador. Después se incluyen las librerías stdio y string, después se define el pin de LED, en este caso es el pin de 1, y después se declara el arreglo donde se va a almacenar la cadena recibida a través del puerto serial. Esta cadena se va a recibir a través del Bluetooth y se va a imprimir por el segundo puerto serial, en donde va a estar conectado el ordenador. Y dentro del programa principal, inicialmente el LED va a estar apagado, después se hace la verificación si se han recibido datos por el Bluetooth. Recuerden, entre paréntesis se debe colocar el parámetro del identificador. Y aquí vamos a utilizar la instrucción que viene por defecto del compilador, que es fgets, y va a llevar dos parámetros. El primero es el arreglo, donde se va a almacenar la cadena recibida por el Bluetooth, y el segundo parámetro es el identificador. En este caso viene siendo el Bluetooth. Y después, utilizando la instrucción fprint, se va a imprimir la cadena recibida por el Bluetooth hacia el puerto donde estará conectado el ordenador. Se le coloca el parámetro del identificador que pertenece al segundo puerto serial, después coloco este texto y después se coloca tanto %s para imprimir la cadena recibida por el Bluetooth. Y ahora para comparar esa cadena recibida se utilizará otra instrucción que también sirve para comparar cadenas de caracteres y esa instrucción es str que viene incluida en la librería string.h. De la misma forma que la instrucción anterior lleva dos parámetros. El primer parámetro es la cadena recibida por el puerto serial y el segundo parámetro es la cadena con la que se va a comparar. Si la cadena recibida es encender, se va a encender el LED conectado en el pin de 1 y a su vez se va a imprimir un mensaje por el segundo puerto serial indicando que el LED está encendido. Si la cadena recibida es apagar, pues el LED deberá apagarse y a su vez se enviará un mensaje por el segundo puerto serial indicando que el LED está apagado. Y de esta forma se estará recibiendo una cadena de caracteres por el Bluetooth y esa cadena se va a imprimir pero a través del segundo puerto serial en donde estará conectado el ordenador. Vamos a pasar a la simulación para que veas su funcionamiento. Voy a darle play a la simulación y ahora para enviar una cadena de caracteres utilizando la terminal virtual de Proteus únicamente le dan clic derecho y habilitan esta instrucción para poder enviar cadenas de caracteres utilizando esta terminal virtual. Ahora voy a enviarle el siguiente texto, dándole enter, se envía la cadena por el Bluetooth y se imprime nuevamente esa cadena, pero ahora en el segundo puerto virtual en donde estará conectado el ordenador. Como pueden observar, funciona correctamente. Ahora, ¿qué pasa si le envío el texto encender? Pues vemos que se enciende el LED y en la segunda terminal virtual se imprime el texto indicando que el LED está encendido. Ahora voy a enviarle el texto a apagar, le doy enter y vemos que se apaga el LED y a su vez se imprime el texto indicando que el LED está apagado. Y de esta forma se está enviando una cadena de caracteres y esa cadena se está imprimiendo nuevamente a través del ordenador. Ahora para verlo físicamente vamos a utilizar esta aplicación, la cual te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar, la cual viene simulando una terminal serial para enviar caracteres o cadenas de caracteres. Entonces vamos a pasar al circuito en físico. Primero establecemos la comunicación entre el módulo HC06 y el celular. En este caso vamos a enviar una cadena de caracteres, así que vamos a habilitar el retorno de carro y el salto de línea. Ahora sí, en el ordenador nos conectamos al COM7, que viene siendo el conversor USB a TTL, le damos en Open, ya está listo para recibir los datos. Voy a enviarle el siguiente texto a través del Bluetooth, le doy en enviar, y vemos que ese texto se imprime en el ordenador. Le mando otro mensaje.
y vemos que ese mensaje se recibe a través del ordenador. Ahora voy a mandarle el texto encender y como podemos observar se enciende el LED y a su vez se imprime el mensaje a través del ordenador. Le mando el texto a apagar y vemos que se apaga el LED. Y de esta forma podemos crear un segundo puerto virtual para realizar cualquier aplicación. Supongamos que ahora esto ya no es un Bluetooth, es un GPS o es un módulo de Wi-Fi y queremos enviar o recibir información y a su vez queremos mostrar esos datos a través del ordenador. Y bueno, esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos en el próximo video, hasta luego.